Hola chicos, ¿cómo están? Queridos alumnos y queridas alumnas, acá estamos de nuevo con otra cápsula. Em, bueno, he recibido bastantes peticiones de aclaraciones de algunos conceptos y de que podamos retomar algunas explicaciones, que algunos alumnos, algunos compañeros por distintas razones no han podido estar en las explicaciones, en las clases virtuales. Así que mandándoles un saludo de ánimo, de esperanza, chiquillos, de fuerza en estos minutos que estamos viviendo. Yo ya creo que voy para mi día 90, no sé cuánto tiempo ya va de cuarentena. Y sé que ustedes, la gran mayoría, están en la región de Valparaíso, probablemente algunos en Valparaíso, en las comunas que están entrando a cuarentena en estos días, así que les dejo un saludo de mucha calma, de mucha paz, para que puedan acompañar a sus familias, acompañar a su gente y acompañarse ustedes mismos en este proceso que sabemos que es difícil y que exige y demanda de nosotros extremo cuidado, ¿cierto? Autocuidado, no solo físico, sino que también mental y emocional. Y en ese sentido, chiquillos, yo les hago hoy día en esta cápsula un llamado a mantenerse sanos emocionalmente, a intentar de alguna manera nutrirse, ¿no? De buenos pensamientos, de todo lo que les entregue fuerza espiritual, que creo que es una cosa que también los profesores universitarios estamos llamados a reforzar con ustedes y a trabajar, ¿no? Como ayudar en el fondo en este proceso formativo también significa entregar herramientas para el autodescubrimiento de las fortalezas que cada ser humano tiene. Y en estos momentos tan particulares creo que sin duda ustedes están adquiriendo esas habilidades y esas herramientas y tengan la confianza plena de que es así, de que pueden atravesar este minuto de dificultad que significa estar entrando a la universidad, entrando primer año de Derecho en un año como el 2020 que ha venido a sorprendernos a todos y que ha venido a darnos vuelta al mundo, ¿no? Así que vaya mi saludo de mucho ánimo, de mucha fuerza y de power. Y hay que seguir adelante, chiquillos, y del estudio, y sobre todo el estudio del derecho romano, creo yo que les entrega un poco esa capacidad, ¿no? De abstracción que nos caracteriza como seres humanos y que tanto, tanto bien nos hace y que no tenemos que perder. Sin más introducciones lateras, vamos a referirnos hoy día a una de las preguntas también que nos han hecho sus compañeros, que me han hecho llegar vía del delegado, que aprovecho además de agradecerle a Pablo Leighton por todo su trabajo de comunicación, de establecer un puente, ¿cierto?, entre ustedes y los profesores, o por lo menos en el curso de Derecho Romano, que ha sido tremendamente importante, Pablo. Así que nada, estamos funcionando súper bien, creo, súper coordinados y eso permite también canalizar las explicaciones que ustedes necesitan que lleguen a sus teléfonos, a sus computadores, en fin, como sea que lo estén viendo. Hoy día quiero también entregarles, o quiero más bien que repasemos un poco, me hicieron dos preguntas que están relacionadas. Una, ¿cuál es la relación que existe entre, y aquí nos vamos al módulo 2, ¿ya? Que es el módulo de los derechos romanos patrimoniales, módulo 3 en realidad, del programa que tenemos en el aula virtual, que corresponde al derecho romano patrimonial y particularmente, ¿cierto?, lo que hemos quedado antes de su movilización, de la movilización de la escuela, que es los derechos reales o las actio in rem, las acciones reales en el derecho romano. La pregunta que me han hecho, o las preguntas que me han hecho son dos. Primero me han preguntado cuál es la relación que existe entre el patrimonio y los derechos reales. Y en segundo lugar, me han preguntado también si es que acaso los derechos reales como concepto genérico en el derecho romano se ejercían directamente solo sobre cosas físicas, me preguntan, que en el fondo entiendo estamos refiriéndonos a las cosas corporales en la clasificación de Gallo, que distingue entre las cosas, recuerden, incorporales y las corporales. Entonces, vamos a tomar un poco de esas dos preguntas para hacer un breve repaso de lo que hemos visto de las actio in rem o de los derechos reales en el derecho romano y particularmente de la noción introductoria que vimos, que es el patrimonio, ¿no? Acuérdense que en la clase dijimos que el tercer módulo se titula Derecho Romano Patrimonial, y aquí tenemos que en el fondo retrotraernos a la distinción entre esa bifase, ¿cierto? O esa bipartición más bien que existe en el derecho
entre el derecho público y el derecho privado. ¿Se acuerdan que dijimos el derecho romano tiene por objeto principal o es una preparación, una antesala para los estudios de derecho privado que ustedes hacen en la universidad, en el pregrado, en la licenciatura en ciencias jurídicas? Y hemos definido el derecho privado de una manera muy simple como aquella parte del derecho, aquella distinción, ¿no? Aquel conjunto de normas y principios del derecho que son jurídicos y que van a regular las relaciones existentes entre todas las relaciones jurídicas que se dan entre los particulares, entre sí como iguales, ¿no? Y en el fondo por oposición a lo que significa la noción de lo público y que va a regir y que va a permear el derecho público, que va a ser distinta porque va a regular todo lo que significan las relaciones entre el particular ciudadano con el Estado, ¿cierto? Que obviamente es una relación que tiene otras características, ¿no? Que tiene otros principios y que se erige de una manera completamente distinta. Entonces, en el derecho privado y en estas relaciones que tenemos los particulares entre sí, que es lo que principalmente vino a regular y a dejarnos como legado el derecho romano, vamos a encontrar una noción que es tremendamente importante en cuanto al contenido del derecho privado, que es el patrimonio. Y hemos dicho, ¿cierto? Cuando tuvimos la clase de esta materia nos preguntamos, bueno, ¿qué es el patrimonio? Yo les hice la pregunta, ustedes muy espontáneamente me dieron las nociones que tienen del patrimonio y la mayoría de ellas aludían a los bienes que alguien tiene, ¿no? Como ese es el concepto, yo diría, en jerga popular o que la cultura popular tiene la noción común de patrimonio, ¿no? Los bienes que una persona tiene. En el derecho lo vamos a distinguir de distintas formas, ¿no? Lo que es el patrimonio, pero nosotros nos íbamos a quedar con la noción de la aptitud con P, ¿cierto? No actitud, sino que la aptitud, la potencialidad de un sujeto de derechos para ser titular de derechos subjetivos y también para contraer obligaciones o deudas en el lenguaje que ustedes quieran utilizar. Esa aptitud va a ser el patrimonio, es un atributo de la personalidad en cuanto sujeto de derecho, que es un concepto que ustedes van a profundizar en sus cursos de derecho civil, pero esta aptitud precisamente de entrar en relaciones jurídicas que impactan en el patrimonio con otros sujetos, ¿cierto? Está entonces, y con otros sujetos, y no solo con los sujetos chicos, sino que también con el mundo que nos rodea, ¿cierto? Los seres humanos, los individuos, en tanto particulares, entramos en relaciones con otros sujetos, y ahí vamos a ver principalmente los derechos personales, ¿cierto? Los créditos, las obligaciones, las deudas, todo en un mismo saco como sinónimos, pero desde un punto de vista distinto, y vamos a ver también que entramos en relaciones con las cosas. Las relaciones del individuo en el derecho romano, ¿cierto? Rápidamente, las primeras relaciones que se comienzan a regular en los mores maiorum y que encuentran regulación en los mores maiorum, en la consuetudo, ¿no? En la costumbre jurídica inicial del derecho romano y también, por cierto, en la jurisprudencia clásica, es la relación de los cives y de los peregrinos también con las cosas corporales. Eso también va a formar parte del patrimonio, porque ciertamente cuando un sujeto se hace titular de un derecho real, es decir, cuando un sujeto es titular de un derecho que le entrega un poder de aprovechamiento sobre una cosa corporal, más o menos pleno. Ya sabemos a qué alude, ¿cierto? Esa terminología de más o menos pleno, pero en la medida en que existe esta titularidad de una relación de aprovechamiento de un sujeto de derecho, de un cives romano, de un peregrino romano, con una cosa corporal, vamos a ver que esa facultad en la teoría moderna del derecho se incorpora dentro del patrimonio. Ese derecho subjetivo, que es el derecho real, uno lo tiene en su patrimonio, ¿cierto? Y uno tiene el derecho de propiedad en su patrimonio, uno tiene el derecho real de su fruto, uno va a tener dentro de su patrimonio también vamos a contar el derecho real de hipoteca, el derecho real de prenda o las servidumbres si es que tuviéramos o fuéramos titular de alguno. Entonces, la conexión que existe entre el derecho real y el concepto de patrimonio es que básicamente los derechos reales forman parte de este saquito que hemos identificado como el patrimonio y es uno de los contenidos que pueden o de los elementos que pueden estar contenidos en el patrimonio de un sujeto de derechos, de una persona, ¿ya? Entonces, junto con
Los derechos reales, hemos dicho el principal contenido, hay una bifurcación, si ustedes quieren esto analizarlo con un mapa conceptual, ¿cierto? El derecho romano patrimonial tiene dos grandes pilares o dos grandes contenidos y así también el derecho civil, ¿no? Del patrimonio, que es los derechos reales, que en la terminología romana la vamos a mencionar o la vamos a identificar. Ellos la identificaron los romanos como las acciones reales, las acciones judiciales en la cosa o las actio in rem, las acciones en la cosa, que es la perspectiva judicial o procesal de los derechos reales. ¿Ya? Y luego tenemos las actio in personam o las acciones judiciales en la persona, que es la perspectiva judicial litigiosa, si ustedes quieren, pero de los derechos personales o derechos de crédito, que es el módulo que tenemos que ver después que terminemos derechos reales y que básicamente se va a referir a las relaciones de crédito o de deuda o las obligaciones en el derecho romano. Entonces, eso es básicamente la noción de patrimonio, su relación con los derechos reales y, bueno, también ahí hemos dado la respuesta, pero la vamos a volver a repetir ahora, a aquella consulta de si acaso los derechos reales se ejercen exclusivamente sobre las cosas corporales. Esto nos lleva, esa pregunta, nos lleva a retomar un poco la discusión que tuvimos en la clase, ¿cierto? Cuando yo les pedí que leyeran el apunte de cosas que subí al aula virtual y que ustedes tenían algunas preguntas, ¿cierto? Respecto de ese apunte. Bueno, recuerden ustedes que el concepto básico esencial que tienen que manejar y que es un concepto entregado por el derecho moderno, pero que es elaborado principalmente en el derecho romano, es el concepto del derecho real como un poder de aprovechamiento que tiene un sujeto de derecho en Roma sobre una cosa corporal, que se ejerce directamente sobre una cosa corporal y que está protegido para el caso de que alguien lo perturbe, ¿cierto? Su ejercicio de este poder de aprovechamiento va a estar protegido por una actio in rem, o acción en la cosa en el derecho romano, que fue fundamental en el derecho romano. Es decir, recuerden que lo dijimos en la clase, para los romanos, si no existe la actio in rem, no existe el derecho. Por lo tanto, volviendo al ejemplo que dábamos en clase y que vamos a seguir dando muchas veces, si la acción reivindicatoria, la actio vindicatio, ¿cierto? Que es la acción judicial que permite reclamar de la perturbación del derecho real de dominio, es la acción que acompaña al derecho real de dominio o propiedad, la vindicatio o reivindicatio. Para los romanos, el derecho real de dominio existía únicamente en la medida en que existía la reivindicatio o la acción judicial que permite hacer valer el derecho real o este poder de aprovechamiento que es la propiedad, en el caso ejemplar, ¿cierto?, del derecho real de propiedad. Entonces, retomando el concepto de derechos reales, efectivamente, frente a la pregunta que se hace, si es que el derecho real se ejerce únicamente sobre cosas corporales, efectivamente es así. En el concepto que hemos dado, el derecho real es un poder de aprovechamiento que se ejerce directamente sobre cosas corporales por parte de un sujeto de derecho. Recuerden que la relación jurídica ahí, en esta parte que estamos analizando, se produce entre un sujeto de derecho y una cosa corporal y se da con este poder de aprovechamiento que va a tomar distintas formas, ¿no? Podrá ser pleno, podrá ser el máximo poder de aprovechamiento, que será el derecho real de dominio, que nos entrega todas las facultades que jurídicamente se puede tener sobre una cosa corporal, o bien podrá ser menos pleno y podrá entonces darnos otros aprovechamientos más limitados, pero que igualmente van a ser aprovechamientos importantes para un sujeto de derecho y que fueron tutelados por el derecho romano en los mores maiorum, en la ley de las 12 tablas en el periodo quiritario en un primer momento y también después por los jurisprudentes romanos en la época republicana clásica, que van a ser los derechos reales en cosa ajena, por ejemplo, el derecho real de usufructo, por ejemplo, el derecho real de hipoteca, dentro de los derechos reales de garantía, que ya los hemos visto también en la clase, ¿ya? Entonces, súper importante, chiquillos, que estos dos conceptos los vayan interiorizando, ¿cierto? Que cualquier duda la vayan haciendo en la clase. Fundamental el concepto de derecho real, fundamental también entender que es un poder de aprovechamiento que tiene que estar acompañado de una acción que lo protege, ¿no? Que es la acción judicial in rem o actio in rem para la terminología romana,
Y vamos a ir viendo, bueno, cuáles son las características generales que tienen los derechos reales en el derecho romano, que los van a diferenciar precisamente de la relación jurídica que se da en los derechos personales o de crédito, como hemos visto. Y vamos a ir viendo, sobre todo me interesa que avancemos hacia el derecho real de dominio o propiedad, que es lo que estábamos viendo en la última clase. Sin más, porque ya estamos en los 15 minutos y las cápsulas de más de 15 minutos pueden ser un poco extensas, tanto para subir el video como para ustedes la concentración. Eso es lo que corresponde a patrimonio, derechos reales, su relación con el derecho romano patrimonial, el concepto de patrimonio, el concepto de derechos reales, la noción de derecho real como derecho subjetivo, como poder de aprovechamiento sobre una cosa corporal y su vinculación entonces también con la acción judicial en la cosa o acción in rem, que va a ser la posibilidad de reclamar o de solicitar tutela judicial en el evento de que ese derecho real sea conculcado o sea de alguna manera perturbado en su ejercicio para el sujeto de derecho que es titular del derecho real del cual estemos hablando. ¿Ok? Espero que esto haya aclarado un poco las dudas y cualquier consulta, chiquillos, comentario, etcétera, yo aquí disponible para aclararlos. Que tengan muy buena noche, buena mañana, buen día, buena tarde. Que estén súper bien. Chao, chao.